sea ahora o el 2024, naturalmente debía ya de salir por el cumplimiento de pena Antauro Humala. Ahora nosotros nos vamos a ir rápidamente con Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, señor Carrión, a Exitosa Perú. Muy buenos días, Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero quiero empezar con esto, con lo de Antauro Humala, porque hace unos meses el premier dijo eso precisamente. Ante todo el país le dio una declaración a un canal chiquitito, a un etnocacerista que se hace llamar el etnopatriota. Y le dijo claramente que no se podía reducir la pena y que menos el indulto porque esto era causal de vacancia. ¿Y por qué ahora el gobierno hace lo contrario? Es un punto muy interesante, Karina, el hecho de diferenciar los tipos de beneficios que existen respecto a alguien que está purgando una sentencia condenatoria firme, más aún por delitos de homicidio, secuestro, entre otros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el indulto, que en efecto en este caso no ameritaba, y ahí sí tuvo razón en su oportunidad el actual primer ministro de señalar que eso no era posible. Sí, pero ojo que dice, por favor, discúlpeme que lo corte, pero ojo que él dice redención de pena y también indulto. Sí, en efecto. Otro de los tipos de beneficios también es el de la libertad condicional. Y hace poco también se ha pronunciado el Poder Judicial en el sentido de que era improcedente otorgarle este tipo de beneficio, es decir, la libertad condicional a Antauro Humala porque no cumplía con los presupuestos señalados por ley, y esto sí tiene que ser resuelto necesariamente por el Poder Judicial, es decir, por un juez, y que también ha sido confirmado por una sala. Y otro de los beneficios que precisamente está señalando Karina, que es el de la redención de pena por día de trabajo o estudio, es uno de los que no necesita pasar por el tamiz judicial. Y eso lo expresa claramente el Código de Ejecución Penal con las normas respectivas. Pero para otorgar este tipo de beneficio tampoco debe de pensarse de que se otorga de manera automática, sino que pasa por una comisión técnica conformada por miembros que son o pertenecen a la institución penitenciaria como es el INPE, y que luego tienen que evacuar un informe respectivo de si en este caso corresponde o no aplicar este tipo de procedimientos para el otorgamiento de este beneficio penitenciario. Lo que hizo el INPE es evacuar un informe en el sentido de interpretar la norma de un sentido amplio y también al mismo tiempo literal, de señalar que primero no necesita la participación de un juez y que en segundo lugar basta un trámite administrativo en atención a que se le podría reducir el año y 7 meses antes del cumplimiento en el año 2024, y que luego esto naturalmente ha tenido que ser reconocido por el propio actual ministro de Justicia, que también declaró en su oportunidad, el ministro Chero, de que era la comisión técnica quien se encargaba de otorgar este tipo de beneficios. También otra exministra, como Marisol Pérez Tello, declaró también en ese mismo sentido en el que sí le correspondía, sea ahora o el 2024, naturalmente debía ya de salir por el cumplimiento de pena Antauro Humala. Muchos no estamos de acuerdo con ello, pero al menos en el procedimiento previo establecido en el Código de Ejecución, en el Código Penitenciario y la Ejecución Penal, está claramente señalado cuáles son las formas del proceder, y en este caso no se necesitaba, para concluir, ni el tamiz judicial y tampoco se necesitaba esperar hasta el año 2024 para que pueda salir en libertad Antauro Humala. Muy bien, nosotros como periodistas, ¿no?, hemos visto la redención de pena y que han salido precisamente por una comisión evaluadora del mismo INPE, lo que ha pasado con Antauro Humala, precisamente. Y también hemos visto que han salido de prisión sin pagar la reparación civil varias veces. Este es el caso también. Se sale sin pagar la reparación civil. En efecto, ¿no? Y claro, uno podría preguntarse, y es legítima la pregunta que tú formulas, Karina, del cómo es posible que alguien que intenta supuestamente resocializarse en base al delito cometido puede salir en libertad sin aún haber cumplido con el pago respectivo de la reparación civil. Por ejemplo, en el beneficio de la libertad condicional, ello no es posible. Es decir, si es que él hubiera intentado salir sin el cumplimiento del pago, en todo caso no hubiera sido beneficiado con esta medida expuesta en el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, este tipo de medida de la redención de penas por día de trabajo
ese sí permite, de alguna manera, poder acceder a ese beneficio aún sin haber cumplido con el pago de la reparación civil. No obstante, siempre el Poder Ejecutivo, a través de los procuradores, tiene la posibilidad de reclamar también el pago de la reparación civil a través de otro tipo de medidas, como la incautación, embargo, etcétera, pero esperemos de que en este caso también eso sea posible. Muy bien. Entonces, quien se equivocó aquí y confundió a todo el mundo fue el Premier. Es decir, él se equivocó a dar esas declaraciones, que ni el indulto ni la redención de pena. Bueno, el Premier como primer ministro también ostenta en su oportunidad declaraciones, o al ostentar un cargo político también vierte declaraciones políticas, ¿no? Así es que aquí al menos el comentario que se está realizando es apegado a lo que dice el Código de Ejecución Penal, y entiendo de que en su oportunidad pues el primer ministro puede haber hecho algún tipo de declaración, no necesariamente jurídica, sino política, más aún, bueno, contradictoriamente siendo aún él abogado, ¿no? Y quien ostenta este primera magistratura. Muy bien, entonces dejemos por un momento a Antauro Humala, que ya queda claro, y además que nosotros hemos visto, en realidad así salió Caracol, ¿no? Entonces, para irnos Exacto. a un caso extremo, ¿no? Y es importante, Karina, el caso que acabas de mencionar, porque en este caso de Caracol, por ejemplo, la Corte Suprema, en la sentencia que emitió absolviendo precisamente a quien entonces era jefe del INPE, señaló de que era posible que solamente una comisión sea la que evalúe este tipo de redención de pena por día de trabajo o estudio. Eso ya lo dijo la Corte Suprema en el caso que pertinentemente acabas de señalar, que fue en el caso de Caracol. Y ese fue uno de los motivos por los cuales en su momento absolvieron precisamente al ex jefe del INPE, y la Corte Suprema dejó sentada en esa oportunidad de que sí es factible de que una persona que haya sido condenado por este tipo de delitos pueda redimir un día de pena por trabajo o estudio. Claro, pero también hay que revisar eso, ¿no? Porque en el caso de Caracol decía que mientras que él manejaba a toda una organización criminal desde dentro de Sarita Colonia, se dedicaba a manualidades en yute. Y eso sí que estaba un poco fuera de la realidad, ¿no? Habría que ver cada caso. Pero bueno, eso ya hay jurisprudencia y por eso Antauro Humala está saliendo y está dentro de lo que permite la ley. Muy bien, ahora pasemos al tema de la confesión de Hugo Espino y esta organización criminal que parece que está bien sustentada dentro del Ministerio Público. ¿A usted le parece que este caso del Ministerio de Vivienda y todas las ramificaciones que hay, porque parecía que el MTC estaba bien sustentado, le parece MTC versus Ministerio de Vivienda que el Ministerio de Vivienda tiene más sustento en este momento y que llega más directamente hacia la cúpula, es decir, hacia el presidente de la República? Mira, Karina, yo creo que con toda la información que la prensa ha venido publicando acerca de la información que han vertido en rigor los hermanos Espino relativos al funcionamiento de esta organización criminal, en la que de coordinadora está nada menos que la primera dama Lilian Paredes, abarca también a otros personajes, actualmente, por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y como esto también, como bien ha señalado, a través del Ministerio de Vivienda se han ido tramitando para viabilizar no solamente el favorecimiento a las empresas que ostentaban los hermanos Ospina, en algunas licitaciones consorciadas y figurando como empresas de fachada, sino también beneficiando al entorno familiar mucho más cercano del presidente, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de Jennifer Paredes, sino estamos hablando ya de un amplio espectro familiar de la primera dama, lo que en realidad resulta preocupante porque, y eso lo dice la propia Fiscalía en su requerimiento, y como tal la prensa lo ha publicado, de que estaríamos hablando ya de un centro de influencias en el poder, ¿verdad?, de los cuales la primera dama y sus familiares cercanos estarían sirviendo a efectos de verse favorecidos personalmente. Es por ello que arman una estructura bien diseñada desde mi punto de vista de una organización criminal, sustentada también en transferencias
que realizan personas que difieren mucho de los ingresos que ostentan, como el de Jennifer Paredes, por ejemplo, que ha realizado transferencias por más de 90.000 soles, ella habiendo declarado ante el Congreso de la República que recibió una remuneración no más de 1.500 soles. Entonces, estas diferencias yo creo que están muy bien sustentadas. No obstante, y en referencia a las audiencias que van a realizarse el día de mañana y también pasado mañana, lo que tendría la Fiscalía que es que no solamente sustentar ya el ámbito de la comisión del delito, que yo creo que tiene suficientes elementos, sino también el peligro de fuga u obstrucción a la justicia, que es, creo yo, el ámbito en el que se van a centrar estas discusiones. ¿Y cómo puede ser de que, porque según este requerimiento de prisión preventiva, parece que los actos vienen apenas se sientan en el poder, ¿cómo puede una familia instalarse y casi sentados en Palacio de Gobierno empezar a planear estos actos delictivos? Es decir, se sentaron a robar, presuntamente se sentaron a delinquir, porque en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, la presunción es que intentaron llegar al poder para saquear las arcas del Estado. Primero fue un intento, no llegaron, y después cuando llegaron estaban preparadísimos, ¿no? Y además se habían robado la plata de las campañas, ¿no? Esa es la presunción y por eso están en juicio oral. ¿Cuál es la presunción cuando vemos que los actos preparatorios vienen desde que salieron electos, no? Sí, en efecto. Mira, esto yo creo, Karina, de que es un caso clásico incluso de estudio criminológico, ¿no? Porque uno puede apreciar de que las aspiraciones políticas no vienen dadas por un interés legítimo de servir al pueblo, porque incluso ese fue el eslogan que ellos exhibieron, ¿no? Servir al pueblo, sino que más bien vienen dadas por algunos intereses subalternos, ¿no? Subalternos que en el caso del que estamos comentando se ha dado incluso desde días antes, incluso de que asuman la presidencia, porque si uno advierte quiénes son los actores que han participado en estos hechos de corrupción que hasta ahora son conocidos, vemos de que hay personas que han estado en el entorno presidencial, aún en la propia campaña presidencial, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, Bruno Pacheco, otro de ellos, Juan Silva, quienes han participado de manera activa en la campaña presidencial y que ya tenían evidentemente un objetivo de tomar el poder para poder posteriormente beneficiarse, ni bien asuman las funciones públicas, como bien ahora ya lo sabemos por las investigaciones fiscales que están en curso. Claro, y además están los sobrinos, el dueño de la casa de Zarratea, ahora ha salido Jennifer Paredes como una coordinadora. Además, la primera dama, que siempre ha estado calladita, en silencio, pero parece, según todo el requerimiento de prisión preventiva, donde se le evoca una y otra vez y se describe su participación, ha sido muy activa en esta trama donde está su hermana. Es la coordinadora, es la que abre la puerta de Palacio de Gobierno, es la que tiene contactos, es la que mueve todo. Tal es así que la Fiscalía le ha otorgado el rol de coordinadora, como bien señalas, dentro de toda esta estructura criminal que ha cumplido con esbozar y en la cual está dirigiéndola nada menos que el presidente de la República. Y ahí yo quisiera recordar lo que ha señalado en su oportunidad el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, cuando en su primera disposición cumplió, señaló que sí ameritaba en este caso abrir una investigación en contra del presidente de la República y su entorno más cercano, a raíz de que eran hechos tan graves que por primera vez un presidente de la República se encontraba imputado por un delito tan grave como el de organización criminal, y que eso ameritaba que oportunamente se recaben los indicios de cargo o de descargo a efectos de que en el ejercicio propio del poder no puedan ellos obstruir o perturbar las investigaciones, tal incluso como está sucediendo y como lo ha señalado no solamente en su oportunidad el fiscal o los fiscales a cargo, sino incluso la propia fiscal la actual propia fiscal de la Nación.
Y la situación de la primera dama parece estar bastante complicada porque los hermanos Espino hablan de ella, hay un chip que se puede rastrear, hay una serie de elementos que se podrían fácilmente seguir la pista, ¿no? Entonces, ¿por qué la Fiscalía, primero, no ha hecho ningún tipo de acciones contra los hermanos Paredes y contra la primera dama de la nación? Y sí contra Jennifer, por ejemplo. Yo creo que aquí, Karina, la pregunta resulta muy interesante porque, claro, ¿cómo es posible que se pidan medidas tan gravosas como detenciones preliminares en contra de Jennifer Paredes o los hermanos Espino, que dentro de la estructura de la supuesta organización criminal están en el punto más bajo, y no se solicite una medida como esa en contra de, por ejemplo, la coordinadora de toda esta organización criminal? Y eso tiene que ver con los ámbitos perturbatorios, ya, Karina, en el sentido de que, si bien es cierto, tiene un rol más preponderante dentro del funcionamiento de esta organización, lo que la Fiscalía necesita a efectos de pedir o solicitar una detención preliminar, por ejemplo, o una prisión preventiva, son o bien el peligro de obstaculización dentro de la investigación o bien el peligro de fuga, que desde mi punto de vista la Fiscalía no ha podido todavía recabar, y ese es uno de los motivos por los cuales no ha solicitado ello esta medida en contra de la primera dama. Pero, digamos, solamente se ha pedido riesgo de fuga, o si es que ya encuentran algo contundente. Es decir, no sé, en ese chip hay llamadas directas al alcalde de Chachapoyas, hay coordinaciones directas con el alcalde de Anguía, cosas que pueden involucrarla más. ¿Podrían pedir esta variación de estatus? Pueden haber, incluso como bien tú señalas, más elementos de cargo en contra de la primera dama a raíz de las informaciones que últimamente se han ido recabando. Pero las medidas cautelares, al menos en el ámbito jurídico, implican no solamente la gravedad del delito y los elementos de convicción que se cuentan respecto a esos delitos investigados, sino además, y ahí viene lo más importante, algún tipo de peligro. El peligro de fuga, claro, o el peligro o la propia obstaculización de la investigación. Sin ello, un juez no debería de otorgar una detención preliminar o una prisión preventiva, que es lo que entiendo ahora tiene que ya dilucidarse respecto a Jennifer Paredes y también al alcalde de Anguilla. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por ayudarnos a entender un poco más de estos dos casos. El caso del Ministerio de Vivienda y todos los tentáculos caminos que tiene, y también el caso de Antauro Humala. Muchas gracias. Ahora nosotros, gracias.